Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos a un episodio más de En Primera Persona. En este nuevo episodio me siento profundamente movido por lo que van a escuchar y también con profunda admiración de esta historia de vida, porque sin duda alguna hay estas historias de vida que cuando te las cuentan te quedas boquiabierto y tú dices, ¿cómo es posible? Y para mí ha sido una gran lección de vida lo que escuché y lo que van a escuchar a continuación, y también en cómo capitalizar estas experiencias de vida para ponerlas al servicio de algo y de alguien más grande. Antes de presentarles a nuestro invitado, les quiero recordar que para que este proyecto pueda seguir creciendo, nos regalen una suscripción, nos compartan, nos comenten en nuestras diferentes redes sociales para que esto siga creciendo y llegue a los oídos adecuados. Y ahora sí, sin más ni más, les presento a nuestro grandísimo invitado del día de hoy, mi queridísimo Isaac Ganem. Bienvenido. Muchas gracias, Mikel. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí y alzar la voz. El privilegiado soy yo, porque la verdad es que cuando te escuché tu historia me quedé boquiabierto, insisto, y total admiración. Ya llegaremos para allá. Y si te pudieras presentar para el mundo, por favor, ¿me ayudarías a presentarte? Por supuesto que sí. Pues mira, bueno, soy Isaac Ganem, soy financiero, soy consultor de imagen, soy diseñador también, que es mi pasión y me gusta mucho. Y últimamente, por lo que me pasó, ahora soy, no sé cómo se puede decir, altruista. Ujú. Soy un altruista más que visionario. Estoy muy conmovido por muchas cosas que viví internamente y ahora siento esta empatía de ayudar a los demás. Pues buenísimo, buenísimo. Oye, y cuando escuchas en la misma frase finanzas, tal vez no lo pondría en el mismo en la misma frase empatía. Tú, durante tu vida financiera, antes de este tipping point, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo vivías? Mira, siempre fui antisistema, siempre Ujú. fui anárquico, ¿no? Sí. Siempre fui anarquista, siempre fui una persona que iba, siempre he sido en todos los aspectos de mi vida una persona que se cuestiona todo desde muy chico y que voy en contrasentido. Entonces, ¿a qué me refiero? A que todos sabemos que cuando dices la palabra finanzas, lo relacionas con frívolo, con Sí, frío, sí. como la parte materialista del Ujú, dinero, la ujú. parte... Y sí lo es, pero, pero depende de tu perspectiva, depende de la perspectiva personal y de Por supuesto. cómo el enfoque que tú le des. Y yo hoy lo calculo como cuánta gente ayudé. Ok. ¿Viste? O Sí, sea, sí. ahora sí lo tengo más pronunciado, pero antes ya empezaban esos destellos como de ayuda y, y siempre pensaba en lo que va a causar uno de mis instrumentos o de mis estrategias en la gente. Por supuesto que son un poco, mientras te escucho se me viene a la mente como unas finanzas con propósito, de qué manera te Totalmente. puedo ayudar a que tu vida pueda ser mejor financieramente y desde esa planificación, ¿no? Totalmente. Mucho con el enfoque de lo que gente como tú hace, de lo que gente como yo hago. O sea, es identificar problemáticas. Si ayudas a una persona, pero sobre todo lo que quieres es tener información y identificar problemáticas que te ayuden a ayudar a más personas. Sin duda, y eso me parece que es bien valioso porque esa es la función, ver lo que otras personas no ven y de qué manera puedes desde ahí también ser un instrumento de servicio para un objetivo en específico, que en este caso eran las finanzas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿qué pasó para irnos adentrando por ahí en el tema? Tú tienes un tatuaje que dice resiliencia, Así, pero que la R es un 2 así.
y la otra parte de la R es un 3. Y 2023 es un año significativo para ti. Totalmente. Mira, es muy curioso porque cuando pasa algo cuando pasa un rompimiento interno y que tocas fondo, eh, mucha gente desde afuera lo ve como, oye, este año casi moriste, ¿no? Ujú. A este año, puta, lo debes de odiar porque casi mueres. Y mi perspectiva fue muy diferente. Mi óptica fue al revés. Fue como, no, al contrario, no casi muero, sino volví a nacer. Entonces, justo tengo ese tatuaje en donde la R es el 2 y la E es el 3. Y Mm. entonces es resiliencia en honor al número 23, eh, porque fue el año que me regaló esta segunda oportunidad. Y como yo siempre lo digo, todo mundo tenemos dos vidas Ujú. y la segunda empieza cuando te das cuenta y cuando eres consciente que solamente tienes una. ¿Cómo fue para Isaac llegar a ese punto de la conciencia? Y ahí puede ser que empecemos a ver cómo llegaste o cómo empezó este camino para llegar a esa conciencia. Bueno, eh, empezó el año siendo muy difícil por un tema personal. Yo viví en otro capítulo. Esto nos da pretexto para otro capítulo, la Claro. segunda parte. Pero yo viví un fraude y una traición muy fuerte, eh, que me provocó una reacción muy sorprendente en el cuerpo con un padecimiento que se llama neuralgia del trigémino. El trigémino es el nervio que te da sensibilidad en la cara. O Ujú. sea, si cuando tú sientes una caricia o que te cortas cuando te rasuras, es el trigémino, Ujú. ¿ok? Y entonces, la neuralgia del trigémino se le llama el padecimiento del suicidio y está catalogada como una de las más fuertes, uno de los dolores más fuertes que puede resistir un ser humano, ¿ok? Ok. Sin desmayarse, me refiero. Sí. Entonces, se vuelve choqueante, está definido a nivel médico como un latigazo incapacitante. Y Epa. se siente, oye, suena no tan impactante, pero se siente como si te enterraran un cuchillo profundo aquí en el pómulo, Ujú. pero eléctrico, hasta el cerebro. O sea, imagínate que alguien llegue, te entierra un cuchillo. O sea, es un dolor muy, muy fuerte y sobre todo, eh, te desarrolla mucha psicosis, te deja choqueado, o sea, porque además no lo tienes identificado, ¿no? Yo no lo tenía identificado. Yo trataba de identificar qué es lo que lo provocaba. Cuando me reía, cuando hablaba, cuando me lavaba los dientes, cuando comía algo caliente, por ejemplo, pero no. Me podía dar incluso meditando o hasta dormido. Ujú. Y entonces pues ya no puedes dormir, ya te deja choqueadísimo y estás pensando, eh, 3 horas, ¿no? ¿Cuándo viene el próximo? Por esa incertidumbre, ¿no? De no sabes cuándo va a llegar. No tienes identificado el gatillo, qué lo Claro, detona. claro. Un día podía tener un episodio y al otro día podía tener 13. O sea, imagínate, entonces vida ya es lo que pasa entre episodio y episodio, ¿no? Exacto. Y entonces fui con la neuróloga y le dije qué me está pasando, me hizo pruebas. Me dijo, efectivamente, Isaac, tienes neuralgia al trigémino, pero hay que ver por qué razón. El 97% de esto sucede porque el nervio trigémino está siendo invadido o está siendo tocado por alguna arteria, ¿ok? Ujú. Y el otro 3%, pues puede ser un traumatismo, un tumor. Bueno, entonces la doctora me manda a hacer una resonancia magnética y mientras daban los resultados, me mandó a hacer dos. Una en ese momento y otra o sea, después de haber tomado cierto tratamiento. Ok. Y ahí empezó otro episodio porque a mí imagínate, me medicaron, Para no pero sentir. un Sí, cóctel, sí, sí. o sea, yo antes de eso no había tenido
realmente nada grave. Nunca había estado hospitalizado por algo grave más que una piedra en el riñón. Ujú, Cuenta. ujú. Y al final, pues la saqué solo, la parí, Claro. ¿no? Eh, entonces yo no estaba acostumbrado a tomar medicamentos. Y en ese momento me mandaron todo lo que reduce la energía eléctrica del cerebro. Entonces, mi cerebro estaba Modo avión. modo avión. Imagínate el cerebro con luz tenue, ¿no? Sí, Entonces, evidentemente la doctora me dijo, oye, no puedes, cuando estés así, drogado. sí, Pues sí. estaba drogado. No puedes, o sea, no puedes desenvolverte naturalmente porque además vas a tener alucinaciones, vas a tener como blackouts, o sea, no eres tú. Claro. Y bueno, yo tengo una hija, ya te había platicado, tengo una Ujú, hija pequeñita. En ese momento tenía 4 años. ujú. Y entonces a mí me daba pena y me daba pavor, pues que me viera así, ¿no? Porque en verdad sí te transformas, porque estás tomando medicamento controlado, pero además medicamento que está recomendado para la epilepsia, porque al fin y al cabo pues, es un, Sí, es sí. un choque eléctrico, es Eléctrico. el sistema nervioso que está teniendo algún daño y había que identificar por qué. ¿Y más o menos cuánto tiempo pasaste con estas tomas del medicamento y viviendo en este modo vuelo? 2 meses, Miquel. Hijo. Y dos son, sí. meses. O sea, y entonces, obviamente yo tenía que interrumpir mi trabajo porque Ujú. cuando yo tomaba este medicamento no podía manejar, no podía interactuar con gente porque, pues, evidentemente porque no estoy en mis 5 sentidos. Claro, claro, incapacitado. Estoy incapacitado Ujú. totalmente. Entonces era tenerme que encerrar, pero también me servía un poco como para apagar la mente, ¿no? Claro, A ver, no dejaba de sentir estos latigazos, estas neuralgias, pero las sentía mucho más leves. ok. O sea, las sentía, eh, tal vez ya el dolor era un poquito más soportable, ¿no? Sí, Entonces eran unas por otras. sí. O sea, si no me lo tomaba, híjole, el riesgo de que me fueran a dar estas neuralgias, yo las odié. O sea, a toda la gente que está viéndonos, la gente que sufre este padecimiento es gente que sabe o que conoce otra forma de desdicha, porque además no tiene solución. O sea, tiene una solución quirúrgica, pero no tiene una solución química. El Ujú. medicamento solamente te sirve para soportar el dolor, El dolor. pero no para eliminar lo que la causa, ¿no? Ujú. Y hay bueno, hay asociaciones y organizaciones como grupos de apoyo de neuralgia del Del trigémino, trigémino. porque es como, por lo menos, tratar de no volverte loco, porque imagínate, se llama el padecimiento del suicidio. O sea, yo que soy pro vida y que ayudo a la gente a decir sí a la vida. O sea, imagínate que en ese momento si llegas a pensar como en puta, ¿qué hago para arrancarme? Hay gente que Sí. se mete Botox. O ¿Qué sea, tan cabrón es el dolor es muy que fuerte. de O sea, pronto dices, ya no quiero y ya quiero pagar? Y a ti te sucedió, porque me imagino lo complicado que puede llegar a ser, por una parte, tener estas cargas de dolor, estar en shock, no saber cuándo va a venir, un día poder vivir tres, otro día seis, otro día ninguno. Y por otro lado tienes a tu hija, que yo no soy papá aún, pero me imagino que es un gran motor de vida. Y de pronto por tu mente pasó esta idea de, prefiero dejar de sentir dolor o te mantuviste, ¿cómo era ese? justamente eh, siguiendo con el tema del tatuaje, ¿no? Justamente me sorprendí porque en esos momentos en donde realmente jamás juzgaría a alguien que quisiera aventar la toalla. Ujú. Pero en ese momento es cuando te das cuenta que no, a ver, yo soporto cualquier dolor, pero no, mi hija es mi motor, Claro, el más importante. claro, Entonces yo qué no, o valiente. sea, en ese momento no sé, como que en ese momento no eres tan egoísta.
Sí. O sea, en ese momento yo pensaba más en ella, ¿no? Yo decía, "Va, no me importa lo que va a pasar en mi vida". Y espérate a que te cuente el desenlace de esto que, bueno, pasa el tiempo, me voy de viaje con mi hija porque aparte la doctora me da la solución en caso de que fuera el padecimiento por la causa común, ¿no? Que la Porque causa común es. la causa común es pues el 97% de los casos de la gente que tiene esto. Lo más común es que la arteria, una arteria que no recuerdo el nombre, pero la arteria le esté pegando al trigémino y el Ujú, trigémino pues, solamente sabe electrocutar. claro. Yo le dije a la doctora, oye, ¿cómo me lo quito? O sea, ¿cómo elimino este dolor? Y me dice la doctora, me dice, mira, yo meto un taladro, o sea, un taladro quirúrgico. Imagínate, Ujú. estoy hablando de la fácil. Sí, 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 imagínate. Yo hago un hoyito con un taladro, o sea, en el cráneo, porque es un nervio craneal. Ujú, Y por ese hoyito yo meto instrumental médico para una microcirugía en donde voy a colocar entre la arteria y el nervio un material aislante, que es un plástico, digamos, ¿no? para evitar Para que evitar que se esto. toquen y adiós, nunca más vuelves a tener. Entonces yo dije, bueno, ok, va, le entro. Dije, le Hijo, entro a esta solución en caso de que el medicamento no haga lo suyo. claro. Entonces yo decido irme con mi familia a un viaje. eh, y cuando yo termino el viaje, me recibo una llamada de la doctora. A ver, cuando tu doctora te habla un viernes a las 7 de la mañana, Algo. no es para saludarte. Ujú, sí, sí, sí. Si un viernes a las 7 de la mañana te habla tu doctora o tu abogado, no es para saludarte. Entonces yo dije, uy, algo, ya sabes, la Algo intuición. pasó. Y le digo al doctor, me dice la doctora, Isaac, necesito verte hoy. Y le digo, no, espérate, pues estoy de viaje todavía. Me dice, "Ah, ¿estás de viaje?". Me dice, no te preocupes, termínatela de pasar bien. Yo le dije, no, ni madres, ya, ahora me dices, pues, o sea, me voy a quedar intranquilo y además soy muy ansioso, ¿no? Bueno, Claro. era. Y me dice la doctora, ok, te voy a platicar, pero bueno, hay un hallazgo, bla, bla, bla. El lunes te veo. Y en cuanto yo regreso, la fui a ver y me dice, Isaac, eh, y me lo dijo con tacto, tienes un tumor. Tienes un tumor del tamaño de un limón. Es un tumor muy peligroso. A ver, un tumor cerebral ya es peligroso, Claro. ¿ok? Pero depende de la zona del cerebro. No es lo mismo que esté en la parte Del frontal parietal. Ujú, que en la occipital, que en la parietal, que hay niveles como de dificultad para la llegada médica en caso de una operación, ¿ok? Bueno, yo tenía el tumor que era 9.5 de 10, porque hay unos que pueden ser 3 de 10, 4 de 10. Yo tenía 9.5 de 10. Solamente hay un tumor peor que está metido o sea, en el cerebelo, digamos, ujú, en el centro de la base del cráneo. ujú, Y después seguía el mío. el tuyo. Entonces me dice la doctora, me dice, el tumor no solamente está grande, sino que está enraizado, está poniendo en riesgo muchas funciones, porque además la base del cráneo es como la computadora de la computadora, ¿sabes? Ujú, Es el sí, sí, sí. donde pasan 11 de los 13 nervios craneales. eh, y me dijo, Isaac, el tumor está encima del nervio auditivo y está invadiendo el trigémino. O sea, ahora ya sabemos la causa, ¿no? Pues yo estaba, a ver, no sé si fue el medicamento, yo todavía estaba tomando un poco ya no todo el cóctel, estaba tomando un poco de medicamento. No sé si fue eso o fue que ya había pasado más de la mitad del año preocupado, llegué a unos niveles de cortisol que en ese momento ya estaba como de, "Güey, ya que pase lo que pase. Ya Sí. no, no, no". O sea, yo lo único que quiero es saber así de trágico, porque Ujú, aparte se lo pregunté. O sea, quiero saber si está en riesgo mi vida, cuánto tiempo me queda, si voy a quedar bien o mal. O sea, mi preocupación era mi hija
Sí. Ya ni siquiera mi trabajo, ya ni siquiera nada. Mi preocupación era mi hija. eh, y sobre todo, si iba a sobrevivir, que no tuviera los dolores. O sea, yo decía, puta, se me van a quitar estas neuralgias. Imagínate a qué grado llega el shock, que ya Sí. piensas en, no me importa cómo quede, Pero que pero esté quiero dolor. que se elimine, ¿no? Ujú. Y me dijo, no, pues evidentemente se van a, se van a quitar porque ya encontramos la causa. Y le digo, doctora, ¿qué pasa? O sea, la respuesta es sí, sí me lo voy a extirpar. Pero ¿qué pasa si no me lo extirpo? Y entonces ella me dijo, me dijo, híjole, o sea, yo la veía como que le costaba trabajo responder. Me dicen, si no te lo extirpas, no, con dificultad durarás 3 años más. O sea, De como en las salud. películas, como Sí. cuando en las películas ves que te dicen, tienes un año de vida. Aquí me decían, "Tien- 3 años más". Pues, estaba, es más, yo acababa de cumplir 40 años, ¿no? Sí, Entonces, sí. estás como en esa Plena mitad en flor. donde, entonces yo dije, estoy muy joven yo y está muy chiquita mi hija, ¿no? Sí. Ya no importa tanto, como en ese momento ya no importaba tanto mis sueños y mis proyectos, mi hija, que es el proyecto y el motor más grande. Yo dije, híjole, va a estar muy enojada porque le pregunté a la doctora, oye, y ahora, si me lo extirpo, ¿cuáles son las probabilidades de éxito? O sea, ¿cuáles son los riesgos? Le dije, dime los riesgos, pero los riesgos reales. Si me lo opero, si me lo extirpo, ¿me puedo morir? Me dijo, no, Isaac, no. O sea, a ver, te puedes morir aunque te operen de un dedo por Claro. el tema de la La anestesia, cómo anestesia, sí, sí, sí. reaccione, un paro cardiorrespiratorio, ¿sabes? Pero eso le pasa a cualquier persona Sí, sí. que está Por el anestesiada. simple hecho de estar. Ujú. Me dice, pero no, 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 en tu caso, pues eres una persona sana, nunca has tenido algún antecedente, no tienes precedentes. Me dice, no, pero sí tienes riesgo de, pues de quedar con una parestesia, una parálisis del lado derecho, Ujú. porque el tumor estaba del lado derecho. Pero yo le dije, oye, yo me acordé de mis clases de biología, le dije, oye, doctora, pero no está cruzado el cuerpo. Me dice, sí, Ujú. claro, por supuesto que sí. Me dice, pero es que tu problema no es tanto cerebral, es cerebeloso. O sea, Ok. estaba más, el tumor se llamaba meningioma. Ujú. Entonces nació entre la meninge, ¿no? Y el cerebelo invadiendo un poco el cerebro. Y el cerebelo, a diferencia del cerebro, funciona en el mismo lado. Ujú. Y el cerebelo es el que se encarga de todo lo motriz, de todo el movimiento del cuerpo, pero además también se encarga de la estructuración mental, de la planeación. Por ejemplo, tú Sí. para planear tu podcast, tu vida, utilizas cierta estrategia de Exacto. estructura. Ujú. Bueno, eso también te afecta. Claro. Es raro porque no te lo podría explicar, pero pasa. Me siento descoordinado. O sea, yo a partir de ahí me siento descoordinado porque tengo algo que se llama propiocepción retardada. Ujú. Y la propiocepción es tu capacidad de dimensionarte en un espacio. Sí, 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 sí. El tiempo, el espacio, los movimientos, la Exacto. A coordinación. mí cuando me decían, toma un objeto, estaba el objeto aquí, mi cerebro daba la instrucción y decía, claro, ahí está. Calcula, el cerebro hace un cálculo mental y te dice, pues está a 10 centímetros, 20, no sé. Pero cuando mi mano iba a tomar el objeto, mi mano era así, era como, no la No, atinaba, no podría, sí. no podía. Y eso lo he tenido que ir trabajando con terapia ocupacional, mucha terapia ocupacional. También existía el riesgo de quedar conectado a una máquina que me ayudara a deglutir. También podía quedar con estrabismo, que es con el ojo metido, Ujú. porque el nervio óptico es el único que se salvaba, porque está acá arriba. Ujú. Pero el nervio facial es el que jala a los ojos, Sí. el que les da sincronía de movimiento. Entonces, obviamente, como el nervio facial de este lado iba a quedar dormido, híjole, era muy probable que no podía ni cerrar que no pudiera ni cerrar el ojo. Y bueno, al final fue una operación de 9 horas. Pero
Y antes de llegar a la operación, tienes esta parte en la que te dicen, tienes de dos pastillas. ¿No te lo quitas? 3 meses de vida. ¿Te lo quitas? No, 3 años. 3 años, No, perdón. pero 3 años. 3 años en me los que, asusté. en los que tienes para hacer lo que tengas que hacer. Y también con la implicación del dolor. Y por el otro lado tienes en la otra mano, como en Matrix, la decisión de vámonos a quirófano a extirparlo. Y estas son las consecuencias y estas son las potenciales implicaciones. Híjole, qué buen punto tocas porque para mí fue muy fácil. Y fue muy fácil por una sencilla razón. A ver, imagínate que a mí me hubieran detectado el tumor. Pero si yo no hubiera tenido neuralgias, Ujú. es muy probable que yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Me quedan 3 años, espérate, en un año me opero, Sí, ¿sabes? sí, sí. En un año me opero. Pero, pero en ese momento mi psicosis era el dolor que me producía esto. Entonces no escatimé. Y fue como, no, ya, opérame. No, no me importaron tanto las consecuencias Ujú. porque era mucha mi agonía. Claro. No sabes, en verdad te vuelves loco de estar con miedo todo el tiempo. Y es un miedo, híjole, es un miedo muy profundo, muy Y, profundo. y esta decisión la tomas tú, la tomas en conjunto con tu familia, tienes alguna No, conversación. la tomé yo, y aquí es donde este fue uno de los factores que hoy me llevan a donde estoy y que al final te lo compartiré. Yo tuve el privilegio de tener pues un seguro de vida, Ujú, no, perdón, un seguro de gastos médicos. ujú. Tuve el privilegio de tener este seguro de gastos médicos. Tuve el privilegio de contar con los recursos necesarios para atenderme un caso de vida o muerte en Total. el momento. Ujú. Entonces, no escatimé, dije, todo se alinea a que sí me lo extirpó, entonces me lo voy a extirpar ya. Y entonces yo le dije al doctor, doctor, de una, ¿no? O sea, quítemelo, pero lo que le estaba diciendo, el subtexto de todo esto es, le estaba diciendo, quíteme los dolores de aquí. Sí, claro. Si yo hubiera dimensionado bien los riesgos que me dijeron, o sea, a ver, quedar en silla de ruedas, Sí. quedar caminando chueco, bueno, caminando mal el resto de mi vida usando bastón, porque iba a tener una descoordinación natural, quedar conectado a una máquina para deglutir, bla, bla, bla. Son riesgos muy, híjole, son muy fuertes. Sí, porque sopesándolo es, sí voy a seguir vivo, pero ¿a qué costo, no? Y me imagino estar parado en esa situación y decir, puta, o vivo 3 años o vivo más tiempo con esto y esa incertidumbre. Entonces, desde ahí es como estos primeros momentos en los cuales viene esta resiliencia y esta fortaleza y como proyección de decir, tomo el riesgo y lo que venga, ¿no? Es que sí, en ese momento, en ese momento lo único que yo pensaba es en mi hija, Mm. es en mi hija. Espera, me conmueve, espérame. Yo solamente pensaba en que ella iba a estar enojada el resto de su vida porque además híjole, es complicado porque ella también, a ver, los familiares también la sufren. Entonces ella iba a tener a un papá en la silla de ruedas y probablemente, no lo sé, pero se iba a culpar de la situación, ¿sabes? Se iba a culpar no sé. Entonces, en ese momento era tanta mi desesperación por lo que yo tenía que no me importaron todos los posibles escenarios. Escenarios. Lo único que sí es que el doctor me dijo, Isaac, no pretendas cruzar la tormenta sin mojarte. Épale. O sea, imagínate qué fuerte que el Sí, sí. doctor te diga eso. O sea, el doctor me dijo claramente, el doctor me dijo, Isaac, tu vida va a cambiar. O sea, eso es un hecho, va a cambiar. Yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Además, caí en las manos de un crack de doctor que está rankeado
A ver, cuando uno quiere mucho a un médico, siempre lo empodera. Claro. Oye, es que mi amigo es el mejor dermatólogo, el mejor gastroenterólogo, porque lo quieres mucho, ¿sabes? Y lo vas a recomendar como... Pero a estos niveles de neurocirugía y de cardiología y de ya muy especialidad, Sí. de mucha especialidad, sí hay rankings, evidentemente. Entonces caí en las manos del doctor del primer lugar en México, Latinoamérica y parte de Estados Unidos, porque además un neurocirujano se especializa o en columna o en Ujú. base en base de De cráneo. cerebro. Ujú. eh, no, no todos le entran a todos los tumores, Claro. ¿no? Entonces, este doctor me dijo con toda la confianza, me dijo, yo he operado muchos de estos y obviamente me puse a investigar como para ver su ratio de efectividad y pues, evidentemente es un crack, ¿no? Ujú. Porque sus pacientes quedaban muy bien. Entonces eso me dio más confianza a mí y además me puse en manos de Dios, de la vida, de todo. Dije, ya no quiero estar preocupado, me quiero operar, listo y vámonos. Así que sí, tenía esta disyuntiva en las manos y de cuando me dijo eso a cuando se programó la cirugía pasó un mes. Y ese mes yo tenía dos opciones, o me deprimía mucho pensando en que qué injusta la vida y por qué me pasaba esto a mí, Ujú. o, o más bien me daba no sabía cómo iba a quedar, pero me daba el mes, así como estaba en esa vieja vida, me daba el mes más lindo con mi hija, ¿sabes? Para aprovecharlo. Aprovechar el tiempo y aprovecharla a ella, Claro, porque no sabía qué iba a pasar. claro. Y entonces, el 1 de octubre del 2023, a mí me operan a las 6 de la mañana, empezó la cirugía y duró 10 bueno, 9 horas, que para mí, por la anestesia, para mí fueron como 30 minutos, ya te imaginarás, ¿no? Sí. Pero me hicieron una craneotomía de este lado, de 30 centímetros, porque además, antes de la operación, el doctor me dijo, Isaac, es que no quisiera invadirte tanto para que estéticamente no quedes con una cicatriz. Le dije, doctor, lo paré en seco y le dije, doctor, si me tiene que destapar la mitad del cráneo, Dale. date, ¿no? Ujú. O sea, es mi vida. Y si tú tienes, o sea, si tú, doctor, tienes te sientes más cómodo abriendo una ventana más grande para manipular, dije, dale, no importa. Las cicatrices son como Ujú. eh, son Los recordatorios, recuerdos. Sí. recordatorios de que te rompiste, de que por algo pasó, Ujú. de que más te vale aprender la lección Claro, para no repetir muchas cosas, claro, ¿no? claro. Entonces, cuando yo despierto de la operación, me doy cuenta que estaba, bueno, un séquito de doctores, estaba mi doctor, mi doctora, y no te miento, mi doctora con lágrimas en los ojos. Eh, obviamente yo estaba atarantadísimo, yo estaba así como de, puta, ¿qué pasa, no? Sí. Y me dice la doctora Isaac, es que puedes mover el cuerpo, puedes mover las manos, los pies, puedes mover todo, no tienes ningún problema para tragar, salir, o sea, para pasar todavía, porque ya lo vimos, porque tiene, pero ya en ese momento sentía yo una máscara como de concreto, ¿no? Una Ujú. máscara de metal en la cara. Y bueno, es el único de a ver, es el único de los daños, me refiero a que es el único de los daños evidentes. Quedé con una parálisis facial que nunca va a llegar a recuperarse al 100, pero no me importa. Claro. O sea, tampoco no fue una parálisis permanente, Ujú. porque hace un año no me hubieras entendido, bueno, nada absolutamente, porque no podía hablar, ¿no? Por un tema muscular de que está dormida el nervio facial y todos los músculos de este lado. Y antes de pasar a la recuperación, me recuerdo que en aquella llamada que tuvimos hace no mucho tiempo en que me platicabas esta historia,
primero fue contra todos los pronósticos, sí te puedes mover, sí puedes deglutir, sí puedes tener estas funciones, queda esta secuela de la parálisis, pero también en la operación me recuerdo que pasó algo, como si hubieras muerto. Uy, y recuerdo, ya había pasado todo esto, ya estaba yo en mis revisiones mensuales, post quirúrgicas, Ujú. y en una de esas el doctor me dijo, puta, vas muy bien, estoy muy contento, vas perfectamente bien. Yo todavía llegaba en silla de ruedas porque a mí me resetearon, o sea, sí podía moverme, pero espérate, pero Reinicio. tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a escribir, tuve que aprender a hablar. ¿A qué me refiero a hablar? A la memoria Articular. muscular Ujú. para pronunciar las palabras. Entonces, a mí el doctor me dice, en una de las citas que tuve después, me dice, Isaac, ¿le puedo contar algo? Dice, es que lo tuvimos que resucitar. Le dije, ¿cómo, doctor? O sea, ¿cómo es posible? Me dice, sí, es que hubo un espasmo. No me acuerdo el nombre médico, pero es algo así como un paro respiratorio. Ujú. Entonces me tuvieron que resucitar en medio de la cirugía del 9 horas. Entonces imagínate, durante 2 minutos estuvieron haciendo trabajo de RCP, resucitación, sí. ¿no? Entonces, ay, se me pone la piel chinita, güey. Sí, porque recordarlo, me imagino que es volverlo a vivir, tampoco tiene mucho tiempo de que esto sucedió y que son de estos procesos en los cuales físicamente te viviste. Hay muchas cosmologías como la budista que también me platicabas que eres Claro. practicante, ¿no? En la que de pronto existe esta concepción de mueres, tu espíritu muere y tal, tal, pero acá físicamente moriste, espiritualmente tal vez también moriste y a partir de ahí fue otro momento, ¿no? Sí, yo, híjole, bueno, como he platicado contigo, yo estoy muy, siempre me ha llamado la atención y ahora estoy más cerca que nunca del budismo, ¿no? En este camino espiritual que evidentemente se acentúa por todo esto. Pero sí, en muchas filosofías y religiones también se habla de que cuando mueres, si hay algo pasa a nivel espiritual, que si hay un reseteo, hay un cambio de inercia, de carril, no sé, pero le pasa a la gente que es resucitada, ¿no? O ¿A ti sea, que cómo te pasó que si lo ves ahora en retrospectiva y dirías, a partir del 1 de octubre que se tocó este botón del reset, cómo era en una comparativa el antes y qué pasó y cómo fue el es muy cambio? fácil. A mí es como si me hubieran cambiado los ojos. Todo seguía todo sigue siendo exactamente igual afuera, Ujú. ¿ok? El hospital es exactamente igual. El restaurante favorito, mi restaurante favorito es exactamente. Lo que cambia es algo aquí adentro. Te cambian los ojos, aprendes a ver la vida desde otra perspectiva, a valorar otras cosas, empiezas a cambiar tus prioridades, empiezas a darte cuenta que no es lo que vas, por ejemplo, el tema del desarrollo personal, que siempre me ha gustado. Antes creía que era todo lo que le metías a la mente y no, ahora lo veo como todo lo que sueltas, te vuelves más ligero, te vuelves más práctico, le das importancia a cosas que antes no se las dabas, ¿Cómo cuáles? te cambian las prioridades. No sé, de pronto estás en el jueguito de la vida, como de querer lograr, como de estar ya sabes, en esta programación es como una carrera, ¿no? En Sí. donde compites contra los demás y como que estás buscando este lugar en la vida y hoy me doy cuenta que el verdadero lujo es tener tiempo de hacer lo que me hace feliz. Suena muy trillado, suena muy cursi, pero cuando realmente te hace clic, cuando realmente lo entiendes, es liberador. Es muy liberador porque sueltas tres cargas
que pesan mucho en tu vida. La culpa, la ansiedad y el arrepentimiento. Ujú. El truco está en aceptar. Claro. Aceptar, aceptar. La primera causa de desdicha en la humanidad es el aferramiento. Imagínate que en tu vida tienes dos pantallas. Ujú, Está dividida la pantalla en dos. ujú, De un lado es lo que quieres, lo que buscas, tu objetivo, tus metas, y el otro lado es tu presente, tu vida. Mientras más se aleja tu vida de lo que quieres, más difícil desapegarte, más pronunciado el aferramiento, porque tú te quieres acercar más. Es como, así es. como cuando nadas en, 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 en el mar y Ujú, que la marea está muy fuerte y que realmente no avanzas nada. ujú. Es exactamente lo mismo. Y cuando te sueltas y fluyes, te das cuenta que esa es la única constante en la vida, Sí, la impermanencia. La gente no está acostumbrada a la impermanencia. A la gente totalmente. le cuesta mucho trabajo porque la gente se clava en este rollo como de tengo que lograr. Espérate, Ujú, espérate. Es que no sabes ni siquiera si vas a tener la salud para hacerlo. Y te voy a compartir un ejemplo. Es algo que dice un monje budista al que yo sigo y que me gusta mucho y que siempre lo comparto. Cuando tú tienes muchos problemas, es una bendición. Y esto lo he platicado con amigos y entonces es como, pero ¿cómo? ¿Cómo que es una bendición? Sí. Qué bueno que tienes un problema económico y qué bueno que tienes un problema de renta y qué bueno que tienes un problema con tu pareja y qué bueno que... Y la gente sigue sin entenderlo. Pero ¿cómo que qué bueno? Sí, porque cuando tienes un problema de salud, no tienes muchos, sí. solamente tienes uno. En ese momento te encantaría tener muchos. En ese momento te encantaría tener problemas de pareja, de renta, Ujú, de ya no estoy a gusto en donde estoy viviendo, en donde estoy trabajando. No, en ese ujú. momento estás pensando en madres, mi vida, mi vida está en riesgo, Está pendiendo de mi mí. vida y mis funciones vitales. Por supuesto, por No supuesto. tienes cabeza para más problemas. Por eso es una bendición tener muchos, porque tienes cabeza Ujú, para esos muchos. sin duda. Y luego hoy, antes tal vez lo notaba diferente, pero hoy me desespero mucho cuando platico con alguien y de pronto el otro día escuchaba a una persona que decía, es que estoy de malas, es que todo este día no valió la pena. Le dije, ¿por qué? Es que no valió la pena porque, bueno, es que en primer lugar no encontraba estacionamiento y llegué tarde a mi cita. Y además, el chico con el que iba a salir me pidió la mitad de la cuenta y además no había leche de coco en el café al que yo le dije, híjole, qué problemas, Sí, claro. qué Sí, benditos sí, problemas. sí. Todo se trata de aceptar, aceptar, aceptar. Y hay una frase que dice, cuando aprendes a ser feliz con las nubes negras, haces magia cuando hay sol. Wow. Es una reflexión bien profunda. Sí, claro. Sí, sí, claro, porque lo platicábamos y tiene que ver no con lo que te pasa, sino con lo que haces con aquello que te pasa. ¿Con cómo lo ves? Porque muchas veces la gente piensa, cuando yo tenga, cuando yo haga, cuando yo logre, cuando yo voy a ser muy feliz. Pero si no eres feliz hoy, en donde estás, con lo que tienes, con lo que pasa en tu vida en este momento, no lo vas a hacer el día de mañana que te cambies de tu departamento a tu mansión. No, eso es es una utopía. Es el gran engaño. Es que estoy en un departamento. Cuando me vaya a mi mansión voy a ser muy feliz. No, no es verdad. Porque si no estás aprendiendo a ser feliz en tu departamento, no vas a ser feliz tampoco en tu mansión. Y eso lo viví muchísimo cuando estaba en el tema financiero. Ujú, Veía a gente mucha gente que sabe hacer dinero, pero que tienen una vida mediana.
sin propósito y que entonces recurren a la recompensa inmediata, ¿no? A gastar dinero porque eso te da una recompensa inmediata, te hace sentir bien y activa tu hedonismo en ese momento. Pero ya después, la tristeza, el vacío o lo que tengan, se va haciendo profundo. Sí, Entonces, el punto de esto es, no importa lo que pasa en tu vida. A ver, no es que no importe, no ujú, es que no importe. A lo que me refiero es, no es tan importante lo que pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¿Sí me explico? sí, claro. Un suceso va a llegar de manera fortuita, al azar. A mí la gente me decía, es que tú no lo merecías, es que tú eres alguien sano y alguien... Es un comentario amable, es lindo en Claro, el fondo, te están diciendo que lo sienten, ¿no? sí, Que no te debió, desde su perspectiva, no te debió haber haber pasado. Y yo, pasado. yo les respondía, pero ¿por qué no? ¿Yo quién soy? Ujú, ¿Quién soy como para que no me pasara? A ver, a mí me pasó un tumor, pero hay gente que tiene, bueno, y créeme que tú lo sabes. ujú, ujú, Hay gente que tiene muchas condiciones y muchos padecimientos muy complicados. sí. Hay gente que nació con una condición, hay gente que pierde un miembro, que pierde una pierna, hay gente que pierde una función, hay gente que tiene Parkinson, hay gente que tiene vitiligo y que no está sabiendo cómo resolverlo. Yo siempre he dicho que nadie tiene una armadura celestial como para que no le pase algo y la gente vive muy disociada. Hay mucha falta de empatía. Sin duda, y que no pareciera que somos inmunes o somos o lo vemos muy lejano, pero Exacto. algo que me resulta bien interesante es que con muchas de las personas con las que he platicado es que llega a este punto de quiebre, este punto de tocar fondo o este punto en el que te encuentras de cara con una situación en la que ya va a ser irreversible y cambia la mentalidad. Y mientras te escuchaba hace ratito, normalmente en cuanto a la sociedad tenemos una manera distinta de acomodar las cosas, de conforme lo que hago, o conforme, perdón, lo que tengo define lo que hago y eso define de quién soy. Cuando quizás tendrá que ser al revés. ¿Quién soy? En consecuencia, ¿qué hago? Y en consecuencia, ¿qué tengo? Son las tres mismas premisas, pero acomodadas de una manera distinta. Y el punto de todo esto es que me parece que cuando llegan estos sucesos en la vida que son tipping points, llega a haber un cambio de perspectiva, un dimensionamiento distinto de la vida. Híjole, tienes mucha razón. Aquí sí el orden de los factores altera el producto. Aquí Totalmente. sí. Sí, depende mucho depende mucho de en qué orden pongas esos factores, porque cuando no te ha pasado nada, cuando lo ves por alguna razón, ¿eh? Ujú, Cuando lo percibes lejano, por ejemplo, un tema médico, lo percibes lejano, la gente, la gente vive como si como si no trajera frenos en la Ciudad de México. Imagínate que tú sales en un coche sin frenos en la Ciudad de México. Híjole, si no te has estampado, te vas a estampar. sin duda, Eso sin es un duda. hecho. Y es lo mismo. Es eso, es como el sentirte como a mí no me ha pasado nada, he logrado esquivar esto, he logrado esquivar lo otro. Y una vez que chocaste, una vez que tuviste un accidente, una caída, un rompimiento, yo le llamo rompimiento, Ujú. eh, entonces te ablanda un poco la situación. ¿Te ablanda en qué aspecto? Te ablanda en que te das cuenta que somos bien frágiles. Somos muy frágiles. El ser humano es muy frágil. Sin duda, Entonces, la fortaleza del ser humano está en esto. Está en plenamente. cómo controlas tu mente, a dónde te llevas. ¿Por qué? Porque una situación te puede dejar tirado o te puede levantar con más fuerza. Y eso depende completamente de la persona y de lo que hace. Y tú hoy, con esto que te sucedió, lo has encauzado.
y has decidido tomar todos estos aprendizajes para dar a luz a un proyecto que se llama Café Mundo Mundo Causa. Causa. Así Cuéntanos de es. este proyecto. Es muy, a veces no sé ni en qué lío me estoy metiendo, pero me encanta porque para mí, yo siempre lo comparto así, para mí fue una revelación. O sea, como parte de mi rehabilitación, porque aparte a mí el doctor me dijo, Isaac, tú vas a ser una persona en Ujú. observación y rehabilitación todo Toda la- el tiempo que te quede de vida, ¿no? Siempre vas a tener que estarte monitoreando, o sea, yo vivo a la deriva Ujú, y vivir a la deriva te hace entender que solamente tienes una vida, ujú, pero desde otra perspectiva te hace pensar en, tengo tiempo. ¿Qué así piensas a veces? Tengo tiempo, todavía falta mucho. Cuando vives una condición así, no sabes. Por lo ujú, tanto, tienes que apurarte y hacerlo. Y, eh, y fue una revelación, fue como una vocecita de empatía, yo le llamo una vocecita de empatía, que me hizo darme cuenta de dos cosas. Primero, de que es un camino muy oscuro. O sea, cruzar, afrontar, no es enfrentar, eso es de lucha. Y la lucha siempre te va a llevar a ganar o perder. No, ujú, es afrontar. ujú, Es un camino muy oscuro, que además se vuelve muy solitario. Porque a pesar de que tienes seres queridos y, y te apoyan y tienes muchas palmas, mucha solidaridad, mucho apoyo, muchas palabras lindas, es una puerta que se abre en donde entras tú solo, ujú, en donde la gente podrá ser muy amable y gentil y decirte, yo puedo imaginarme lo que estás viviendo, pero la gente que te dice es que yo te entiendo perfecto, no es verdad, porque ojalá que no, o sea, No, no, ojalá que no te lo nunca lo deseo. vivas, ¿no? Sí. Pero es un camino muy solitario, muy oscuro y además algo que yo siempre digo y reitero y de hecho este es uno de los factores por el que nace Café Mundo Causa, es porque si tú no tienes una herramienta de apoyo, o sea, si, por ejemplo, yo no quedé en silla de ruedas, afortunadamente, tampoco necesito muletas de por vida, tampoco tengo una máquina conectada, tampoco, ¿sabes? Ujú, Antes traía un parche que duró unos meses y luego me lo quité porque me dijeron, si te dejas el parche del ojo, no va, no, no vas a esforzarte porque el ojo se empareje, ¿no? Pero cuando no tienes estas herramientas de apoyo, hay mucha falta de empatía. Hay mucho juicio, güey, ujú, mucho prejuicio. Entonces la gente, a mí me pasó, siempre lo cuento, en un restaurante con mi familia, cuando me atreví a salir, no tenía que haber salido todavía, pero me atreví a salir sin apoyo, sin enfermero, en un restaurante yo llegué, no podía ni caminar, no podía hablar, ya me había quitado el parche. Entonces una mesa de atrás, escucho que dicen, hija, hazte para acá porque ese señor seguramente está tomado. Y mi familia se enojó. Naturalmente se enojó. Es que qué poca porque te dijeron que está. Yo los calmé y les dije, ellos no tienen por qué saber. La gente no tiene por qué saber. Así per se. ujú, La gente ve a alguien que no puede caminar y que habla barrido. Pues, ¿qué te ujú. imaginas? Que Claro, está tomado, claro. ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, híjole, a ver, yo tuve el privilegio de tener este seguro, de atenderme a esta situación, pero, Miquel, ¿cuánta gente no? Muchísimo. Y tú lo Muchísimo sabes y no lo lo tiene. reitero, ¿cuánta gente no tiene la capacidad o el privilegio de atenderse a algo? A ver, en primer lugar, de enterarse que tienen una condición, una enfermedad, un algo, de manera médica. O sea, que Ujú, un médico les dé un diagnóstico bien hecho. Y dos,
una vez que se los dieron, no tienen la oportunidad de atendérselo. Ujú. Porque muchas veces es por un impedimento económico, monetario. Porque mientras más rara la condición, y vuelvo a insistir, tú lo sabes, Ujú. mientras más rara la condición, resulta ser más Más caro. caro. Entonces, a ver, más caro. Y además, por otro lado, en los márgenes de la sociedad, en donde las condiciones son más precarias, no hay medidas de higiene, no hay... es en donde más se acentúa Ujú. este tipo de daños o de Condiciones, claro. condiciones o de... Entonces, ahí entro yo y lo que yo quise hacer fue, quiero ser, a ver, no quien cure, yo no voy a salir, o sea, yo no puedo curar porque además, si algo aprendí es que para curarte tienes que quererlo. Hay mucha gente que no se quiere curar. Ujú. Suena raro Sí, sí, y es polémico y controversial, pero sí. es que es la verdad. Ujú. Ahora que estoy en contacto con grupos vulnerables, híjole, te das cuenta que muchas veces ya se acostumbraron tanto a la condición en la que viven o la condición que viven Ujú. que ya no sabrían cómo reinsertarse a una vida sin esa condición. Exacto. Entonces, tú no puedes curar a alguien que no quiere ser curado, pero sí le puedes tender una mano. Ujú. A mí me hubiera gustado que me tendieran una mano con un grupo de apoyo, que me hicieran entender y asimilar lo que estaba viviendo, porque ya de por sí es muy solitario. Sin duda. Entonces se vuelve además una psicosis horrible de que ya es solitario, pero de que además en ese momento, en verdad, no cuentas con muchas herramientas. Sí, y entiendo que a partir de este proyecto es justamente eso lo que se busca, volver a estas poblaciones, por ejemplo, cáncer, sobrevivientes de cáncer, atender una mano y poder decir, te acompaño a que a Claro, través de mi experiencia puedas mirar de una claro. manera distinta. Esta también es una de las perfecciones o paramitas budistas que hablan de hacer muchas pequeñas acciones. Esas cuando suman hacen un cambio. Es lo que estás haciendo tú también. Sí. Entonces, comparto tu objetivo y hacia dónde diriges tu visión, porque gente como tú, gente como yo, gente que estamos alzando la voz para que la gente, uno, se sienta apoyada, dos, entender una problemática y tres, decírselo a Juana para que nos escuche, Chana, Claro. para que cuando la gente enfrente un rompimiento así, al azar y fortuito, sepan por dónde jalar el hilito e irlo resolviendo de esa manera. Y sobre todo, y quiero hacer un paréntesis, Ujú. sobre todo el tema tanatológico, la pérdida te hace entender, te hace entender esa empatía, ese desapego, esa generosidad y ese altruismo. Ujú. La gente no quiere perder nada nunca. La Sí, gente sí. tiene una aversión al riesgo, y te lo digo Ujú. desde que era financiero, ¿no? Bueno, lo sigo siendo. Es más fuerte el impacto de lo que causa una pérdida que la emoción de lo que causa una ganancia. Ujú. Imagínate eso. Sí. O sea, oye, te ocasioné ganancia. Estoy feliz, estoy contento, pero no se equipara a lo que te puede producir la mitad de la pérdida, ¿no? Sí. La gente no está acostumbrada a perder. Cuando pierdes, ahí entiendes la fragilidad. Yo perdí un oído. Sí. O sea, yo perdí un oído. Ujú. Y con ese oído, tú sabes que en los oídos está el equilibrio. Entonces a mí el doctor me dijo, no vas a poder, o sea, te va a costar mucho trabajo subirte a un avión. Te va a costar mucho trabajo que sigas tomando café. Y entonces yo le dije, ah, sí. Dije, doctor, ¿qué pasa si lo desobedezco? Pues, soy muy desobediente. Ujú. Pues, qué bueno que eso me ha llevado hasta aquí.
Y le dije, ¿qué pasa si lo desobedezco? Y el doctor me dijo, no te pasa nada. O sea, no, le dije, doctor, ¿me puedo morir? No, pues no, no, claro que no, Isaac, solamente te estoy protegiendo y quiero que te sientas bien. Le dije, pues justamente a eso me voy a dedicar. Voy a contar o sea, voy a hacer mi primera historia de superación. Porque, oye, Miguel, si gente sin una pierna escala montañas, si gente con cáncer cambia el mundo, si gente que no podemos caminar en línea recta, algo tan cotidiano y tan sencillo como caminar en línea recta, hablar, me cuesta mucho trabajo hablar, mucho trabajo. A veces ya de pronto siento que no se me entiende. Además de que tengo disfagia y tengo muchas cosas, pero no me enfoco en eso, más bien es caray, ¿cómo de que no puedo? Claro que puedo, y entonces me convierto yo en una historia de superación y reto a los demás. A Claro. ver, para mí es inspiración, Ujú. pero también causa choque, también causa enojo, porque es como, ¿qué tipo, está viajando, está haciendo, está... De cualquier manera, si te saco de tu zona de confort, ya logré mi objetivo. Claro. Porque tiendo la mano a gente a la que le está pasando mal en ese momento. Pero también, por otro lado, inspiro gente, Por supuesto. empodero gente. Igual que tú, le doy voz a quien no la ha tenido. Maravilloso, eso me parece espectacular, Isaac, y te quiero felicitar por este gran trabajo que estás haciendo, porque justo el poder ayudar a la gente a que transite de una mejor manera es así como vamos, me parece, generando estos cambios. Si hasta esto que llevamos de conversación, alguien se siente identificado, quizás no porque tenga un tumor, pero sí porque haya tenido un punto en su vida en la que llegó a tener ese breaking point, Claro. ¿qué le dirías a esa persona? Le diría que sí, que sí es muy difícil. Parte de este proceso, y lo digo hoy habiendo cruzado ese río, ¿eh? Parte de ese proceso, eh, em, siempre vas a encontrar comentarios como, no, 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 no es difícil, venga, sí se puede, venga. No, no, primero lo primero que hay que hacer es aceptarlo. ¿Sí? O sea, duele el cambio, duele lo que te está pasando, duele la incertidumbre. Sí, sí, sí. Acéptalo, abrázalo, asimílalo. Y después se va a convertir, quieras o no quieras, porque luego la gente piensa, es que tengo que aprender a ser valiente. Hay gente que se autopercibe como soy muy valiente y hay gente que dice, yo no podría vivir esto. Pues, ¿qué crees? Voluntaria o involuntariamente te vuelves valiente. Te vuelves valiente. Quieras o no quieras, seas o no seas. Entonces, lo que yo le diría es, al otro lado del río está tu mejor versión. Hagas lo que hagas con lo que te pasó, aunque te quedes tirado, está tu mejor versión. Lleva tiempo asimilar, lleva tiempo entender. Tienes que desprogramarte, tienes que sacrificar al viejo tú. Wow, qué importante ver esta perspectiva y poder ir hacia allá y poderlo afrontar de la manera valiente, consciente o inconscientemente. Isaac, la gente, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede seguirte? ¿Dónde se puede acercar a ti para tener más acerca de ti, de las actividades que haces? Claro, por supuesto. Mira, les presento con mucho gusto mi proyecto que prácticamente acaba de nacer públicamente, Ujú. porque contenido he estado generando desde hace un año que te digo que recibí esta revelación. Eh, Se llama Café Mundo Causa. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram también y en mis redes personales, Isaac con doble A, Ganem. Por aquí seguramente Aquí lo vamos aparecerá. a dejar en un bannercito. Isaac Ganem y sigan Café Mundo Causa que intenta ayudar
inspirando, empoderando y sobre todo, tendiendo una mano a la gente. Y sobre todo, inspirando y empoderando, pero no a través de estas inspiraciones que de pronto te nacen, sino de tu propia historia de vida, Claro. tendiendo la mano a través de la experiencia que a ti te pasó. Entonces, por eso me siento muy agradecido y afortunado de haber contactado contigo, de haber podido llegar a grabar este episodio. Y para mí ha sido un gran regalo poderte escuchar. Estoy seguro, Isaac, que para la gente también va a ser un gran regalo poderte escuchar, poderte seguir, empoderarse y también ir teniendo la mano hacia otras personas que también lo requieren, porque me parece que de esto se trata. Totalmente. Y yo siempre he dicho una frase de la Madre Teresa de Calcuta que es mi símbolo con el que despierto y duermo. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. No hay Así mejor que manera. ayudemos, eh, fomentemos ayudar, hagamos una cadena de ayuda porque como yo lo digo, hoy por mí, mañana por ti. Sin duda. Mañana te voy a poder ayudar yo a ti. Sin duda. No hay manera más poderosa de cerrar este episodio que así. Y hablando de ayudar para que estos proyectos puedan seguir creciendo y puedan seguir llegando a más gente, su ayuda a través de compartir, comentar, coméntenos qué les pareció este episodio y también se puedan suscribir a nuestras redes sociales para que este proyecto siga pudiendo dar voz a estos testimonios de vida y a estos grandes proyectos también de vida. Es de mucha utilidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, producción. Isaac, muchísimas Gracias, gracias. gracias, Miquel, gracias por el espacio. Gracias. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.